Querida comunidad universitaria, queridos amigos de la Universidad del Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a esta Expo Impacto, que nos servirá para poder apreciar la manera en que nuestra universidad está impactando la sociedad chilena. Esta idea de producir impacto es muy antigua en la universidad. De hecho, cuando la fundamos, tuvimos ese propósito. Queríamos provocar un impacto en la sociedad chilena. Y a lo largo de los años elaboramos más este concepto. Y lo elaboramos haciendo que nuestra extensión, que nuestra investigación, que nuestras actividades, que nuestra participación en el ámbito público produjese un impacto. Eso es lo que podremos apreciar en esta expo. Podrán ver exposiciones, podrán ver conversaciones, ustedes podrán apreciar lo que hemos hecho a nivel de la universidad, tanto en Concepción como en Santiago, para a lo largo de los años impactar la manera en que se organiza el currículum de pregrado, para impactar la manera en que se participa en la vida pública, para impactar la vida de las personas de la región del Biobío y de la región metropolitana, para impactar la trayectoria de vida de aquellos que ponen en nuestras manos la formación de sus hijos, para impactar, en fin, a la sociedad chilena con la que sentimos que tenemos un compromiso. Y ese compromiso tratamos de transmitírselo a nuestros alumnos de pregrado, a nuestros alumnos de posgrado, porque tenemos profesores, tenemos colaboradores, tenemos investigadores y autoridades que tienen claro que la misión de esta universidad es producir un cambio. La misión de esta universidad es hacer de Chile un país mejor. En el marco de Expo Impacto 2021 en la Universidad del Desarrollo, hoy estamos en compañía de Zoe Fleming y de Francisca Astaburuaga, quienes son investigadoras de la universidad, y vamos a conversar un poco acerca de tecnologías e innovación que impactan en el territorio. Dos temáticas nos traen hoy aquí al escenario. Vamos a trabajar acerca de un sistema, o vamos a conversar acerca de un sistema de monitoreo ambiental en Coyhaique, que nos lo va a presentar Zoe. Y Francisca nos va a hablar un poco de lo que son las economías metropolitanas circulares, ¿no? Mi nombre es José Gregorio Díaz, yo soy subdirector de tecnologías del Centro de Innovación Docente de la Universidad del Desarrollo. Zoe Fleming hoy nos acompaña y ella es investigadora de la Facultad de Ingeniería de la universidad, es PhD en Química Atmosférica de la Universidad de Leicester, England. También tiene un máster en Química Ambiental de la Universidad de Edimburgo en Scotland. ¿Okay? Y en el caso de Francisca Astaburuaga, ella es directora del Centro de Innovación en Ciudades de la Facultad de Arquitectura de la universidad. Tiene un máster en Ciencias de Diseño en las Ciudades en Inglaterra y es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, bueno, bienvenida Zoe y Francisca, agradecidos por el tiempo y el espacio que estamos invirtiendo hoy. Y quisiéramos un poquito empezar con Zoe, ¿no? A ver de qué se trata esto del sistema de monitoreo ambiental en Coyhaique, de dónde sale la idea, qué observaron, cómo decidieron comenzar a trabajar en esto. Coméntanos un poquito acerca de esta iniciativa. Sí. Entonces, en Coyhaique es una ciudad en el sur de Chile que tiene un grave problema de contaminación de aire. En el invierno es peor porque la mayoría de las casas usan leña para calefaccionar. Entonces hay mucha contaminación durante el invierno
y hay situaciones meteorológicas, inversiones de temperatura que hace que el aire, también hay menos viento en el invierno, que hace que el aire se queda en la ciudad. Hay montañas alrededor, entonces como una situación donde el aire se queda, no se puede ventilar. Entonces, y hay 2 estaciones de medición en Coyhaique, pero están más o menos en el medio de Coyhaique. Y nosotros queremos ir a ver cómo es la contaminación en otras partes de Coyhaique. Sabemos que tiene mucha variación socioeconómica, también diferentes casas, diferentes viviendas de diferente calidad. Algunos no tienen buena aislación. Entonces, estas casas, por ejemplo, necesitan la estufa por más tiempo. Entonces, hay más contaminación de las chimeneas en este lugar. También hay casas que son muy cerca uno de otro en los lugares más pobres, entonces hay más contaminación en general. Entonces fuimos con varios investigadores de la Facultad de Ingeniería, más muchos voluntarios de Coyhaique, entonces también fue una situación de ciencia ciudadana. Fuimos a Coyhaique con sensores de bajo costo que miden material particulado, que es que viene de la quema de leña. Y caminamos con estos sensores alrededor de la ciudad al mismo tiempo. Entonces eran como caminatas coordinadas, calibramos los sensores y empezamos a caminar. Y con esto se puede construir, se puede tener datos cada pocos segundos y con esto se puede ver la diferencia entre una calle y otra calle en términos de contaminación. Entonces con una red de personas caminando, hemos logrado en una noche, por ejemplo, de mapear toda la ciudad, de caminar en todos los lugares para mostrar que la contaminación de aire no es lo mismo en cada lugar. Se puede ver esto visualmente, algunas veces la contaminación de la chimenea baja justo en este momento y las personas caminando, los voluntarios de allá, no solo los científicos, miran porque tienen los datos en un celular que va directamente del sensor de bajo costo. ¡Wow! Los niveles de material particulado han aumentado, han doblado justo en algunos segundos. Entonces es una visualización del estado de la contaminación en un momento preciso, pero como es interesante para la comunicación sobre contaminación y que la gente viviendo en Coyhaique saben un poco más sobre la situación y pueden sentir que están un poco más cercanas a la ciencia y al problema que ellos ya saben que hay. Wow. Bueno, por lo que veo, tiene muchas aristas, ¿no? Este proyecto, esta iniciativa, no solamente desde el punto de vista de lo que puede ser el antecedente para la solución, entendiendo que hay un diagnóstico que se está levantando muy cercano a la realidad, sino que además está involucrando a la comunidad, que al final del día son los que están allí y son los que pueden dar sustentabilidad a cualquiera de estas acciones en el tiempo, ¿no? Porque el tema de la tecnología está, pero la cuestión es quién la opera. Y evidentemente si le damos la oportunidad a los que viven ahí, que son los primeros interesados en que esa problemática no se dé, participen, pues estamos logrando un excelente círculo, ¿no? Y bueno, a propósito de esa palabra círculo, la temática que nos trae Francisca, súper interesante porque es una de esas cosas que no son tan evidentes, son complejas de operacionalizar y de alguna forma tienen un impacto tremendo en lo que es la vida de las personas, ¿no?, que habitan un territorio. Es el caso de las economías metropolitanas circulares. Francisca, cuéntanos un poquito acerca de esto, de qué se trata este tema de las economías metropolitanas circulares. Gracias, Sebastián. Y muy interesante el proyecto de SOBE. Qué bueno conocerlo. Nosotros en el Centro de Innovación en Ciudades estamos trabajando durante este año en un proyecto financiado por el Gobierno Regional Metropolitano que tiene como foco el fomento productivo de alguna manera, ¿no? Es el paraguas de este fondo FIC que el Gobierno Regional Metropolitano pone a disposición de los centros de estudio y fundaciones. Y hay un tema específico dentro de lo que se plantea, que es una necesidad de que Santiago avance en materias de economías circulares y nuevas economías colaborativas. Y nosotros ya como Centro de Innovación llevábamos un par de años trabajando con pequeñas y medianas empresas para poder desarrollar tecnología
aplicada a problemas o desafíos de la ciudad. En general habíamos abordado temas de manejo de basura, mejoramiento del sistema de transporte, manejo de situaciones comunitarias, etc. Y esta vez enfocamos esta como capacidad que habíamos adquirido a través de proyectos anteriores para poder acompañar a pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de nuevas iniciativas que pudieran fomentar o hacer crecer proyectos de economía circular o economías colaborativas. Y en economías circulares entendemos todo proceso que logre diseñar la salida del residuo de una función urbana, ¿no? Que puede ser reincorporar, puede ser mejor material, puede ser generar información sobre las cosas, etc. Y sobre economías colaborativas son espacios donde se puedan producir beneficios a través de la colaboración y la comunicación entre distintos actores económicos, entre comillas, ¿no? Donde en el fondo se eliminan algunas barreras de intercambio o se promueven, digamos, ciertas comunicaciones para que podamos, como entre ciudadanos, ofrecer ciertos servicios o juntarnos para hacer las cosas más fáciles. Y bueno, con ese objetivo armamos un proyecto que tiene básicamente 4 etapas. La primera es muy aburrida porque tiene que ver todo mucho con preparar el suelo, digamos, para poder plantar. Y después tres etapas de trabajo con las empresas, donde primero las invitamos a todas las que llegaron, que en este caso fueron casi 30, a aprender un poco más, y nos asociamos con académicos de la UDD que están en Inglaterra, está Pablo Muñoz, experto en economías colaborativas, con País Circular, País Circular, una fundación que está enfocada en temas de economía circular, y nuestros propios equipos de investigadores, etcétera. Y en el fondo, de alguna manera, transmitimos mucha información y los ayudamos a dar cuenta de cómo su idea calzaba en estas nuevas maneras de entender la economía. Con un jurado experto seleccionamos las 12 ideas que tenían más potencial, y después en una segunda etapa seguimos trabajando con esas 12 ideas, ya armando los proyectos mucho más concretos, y con eso esas 12 empresas además armaron un video y lo pusimos en una plataforma web que ha sido también nuestra gran herramienta de trabajo con las pymes, sobre todo ahora en pandemia, con las pymes y también con la comunidad. Invitamos a la comunidad de la región metropolitana a votar en esa plataforma, a ayudarnos a definir los proyectos que eran, por un lado, más interesantes, y por otro lado, con el jurado, más factibles, que tuvieran se viera que tuvieran más proyecciones, etc. Y a través de ese proceso que mezclaba expertos y también la comunidad, elegimos 4 proyectos que son los que ahora estamos apoyando, no solo con conocimiento, sino que también con financiamiento, para poder tener de alguna manera 4 pymes aportando concretamente en los procesos de economía circular y colaborativa. Y les puedo contar un poquito de cada uno, que en el fondo estos 4 proyectos los ganadores, aunque habían muchos proyectos interesantes, bueno, de todo tipo, eso me puedo alargar mucho, pero los que elegimos finalmente entre la comunidad y el grupo de expertos fueron un proyecto Tierra por Tierra, que es un proyecto de pequeñas compostadoras a escala domiciliaria con lombrices, que son manejables en un departamento, súper sencillas, hechas con materiales reciclados, con un diseño que es muy simple de utilizar. Y la idea es que puedan poder, además, tener una plataforma de información, de intercambio de comunicación entre distintos usuarios de esta compostadora, y que se transforme en una comunidad de gente que recibe información e intercambia información. Otro proyecto muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de proteínas de insectos, que pueden ser utilizados para la industria alimentaria, tanto humana como de distintos animales que se engordan, digamos, para procesos agropecuarios, y esto en base a residuos orgánicos de las viviendas. Entonces ellos arman una especie de fábricas de insectos, se llaman Insect Revolution, y la idea es poder obtener esta proteína de insecto para aportar, digamos, con una nueva fuente de proteína a la alimentación. Otro proyecto es una plataforma de reciclaje donde la gente puede obtener beneficios, que ellos son EcoSale. La gente puede obtener beneficios de distinto tipo, digamos, como una especie de puntos de premio para poder
optar a distintas cosas que ofrecen empresas a cambio de un reciclaje organizado y limpio de las personas. Y en cuarto lugar, tenemos a unas chicas que están desarrollando una plataforma para que las empresas alimentarias que descartan, no sé, los restos que no entran en el paquete, o sea, todo lo que son restos de la industria alimentaria, pero que están en buenas condiciones, y para poder venderlo a otras empresas que hacen algún tipo de producto alimenticio a partir de estos restos. Por ejemplo, unos chips que son de marinos, de cosas de peces, que se hacen de descartes de la industria, por ejemplo, del pescado al vacío, que corta y deja pedacitos, esos pedacitos se utilizan en otra cosa. Pero no hay un sistema que hoy en día ofrezca todo lo que se descarta, ni que alguien pueda acceder a pensar un nuevo producto a partir de esos descartes. Y están haciendo ese link. Así que súper interesante los 4 proyectos, ha sido el trabajo con las pymes siempre es muy gratificante porque uno aprende mucho, ellos mismos se ayudan entre ellos, y la idea es poder armar al final un espacio de innovación y de desarrollo para pequeñas empresas que por sí solas no tendrían la capacidad de tener este espacio. Y aquí, en el fondo, se dan el tiempo, es gratuito, hay posibilidad de financiar sus proyectos, y se genera un intercambio muy rico entre la academia, las pymes y entre pymes y pymes. Como, yo creo que esa es una de las cosas como más bonitas que se produce en el proceso, son el resultado y las conversaciones paralelas y todas las ideas y amistades que van saliendo, a pesar de la pandemia, que nos ha tenido un poco lejos. No, claro, y lo que veo también es que esa relación que hay con las pymes, de alguna forma oxigena un periodo tan complejo como el que hemos vivido los últimos 2 años. Entonces, el hecho de que puedan relacionarse, conocerse otras pymes, estando consolidadas en un punto en donde tienen una temática común, genera seguramente nuevas ideas, nuevas sinergias y nuevas oportunidades para hacer cosas. En ambos proyectos, o digamos, entre lo que nos ha presentado Zoe y lo que nos presenta Francisca, veo que hay un denominador común que viene siendo entregar el poder a los actores primarios. Es decir, ustedes están generando una forma para que los que permiten darle sustentabilidad y continuidad a cada una de las ideas se mantengan en el tiempo. Esto no depende de un ente externo, no depende de un padrino, no depende de una empresa, no. Están creando una comunidad que de alguna forma va a contribuir a que cada una de las ideas pueda avanzar en el tiempo, ¿no? Entonces, de verdad que bueno, para mí es toda una sorpresa y muy, muy contento de poder estar participando y de alguna forma contribuyendo a que esto se pueda divulgar, ¿no? A ver, bueno, en esta etapa ya yo creo que entendiendo un poco más el detalle de sus proyectos, ¿no? Quisiera ver, Zoe, de qué forma ves que esta distribución de los sensores de bajo costo, que esa palabra no es menor, de bajo costo es clave con estos temas, sobre todo en comunidades en donde tenemos serias dificultades desde el punto de vista socioeconómico. ¿Cómo han pensado hacer un sistema de incentivos para que a través de estos sensores en las manos de los actores formen parte de la construcción de esa red que va a permitir permanentemente diagnosticar los distintos problemas que hay en el ambiente? ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que si las personas que viven en el territorio saben un poco más sobre los problemas medioambientales, saben que puede ser que Coyhaique tiene peor aire que otro lugar en el sur, y ve que es posible tener un mejor aire, van a ir a reclamar, van a ir a decir queremos hacer algo distinto, y obviamente esperan un poco de educación sobre lo que son las soluciones. Entonces hay como una conversación allá entre la ciudadano, la municipalidad, los investigadores que pueden divulgar sobre por qué hay la contaminación así. Y con esto dicen, mira, queremos hacer algo para cambiar esto. Entonces ellos pueden decir, yo quiero que se hace un sistema de cambio de estufas, por ejemplo. Esa es una de las cosas. O
empujar que se hace más cambios o empujar que se hace viviendas de mejor calidad, que se puede subsidiar para más aislación en las casas. Entonces, y de preguntar para más información, que ellos son interesados en la salud, porque el efecto más grave es en la salud de las personas. Este momento donde hay un episodio de contaminación, hay más personas que van en el hospital normalmente algunos días después. Entonces hay una situación directa entre los días contaminados y los casos de enfermedades respiratorio. Entonces ellos pueden reclamar, decir, quiero algo mejor, ¿qué podemos hacer juntos? Y también de sentirse juntos en este problema, que estamos un poco más transparentes con los datos. Yo creo que es útil también. Claro, o sea que ese discurso de sensibilización con respecto a la calidad del aire que están respirando es justamente el primer estímulo que tienen para que ellos puedan hacer algo al respecto, ¿no? Y la relación que han planteado para la implementación a escala de esto, porque todo requiere una inversión. Al final del día, no es que todo sea plata, pero evidentemente los sensores hay que producirlos, la logística hay que instalarla, el plan de educación y de sensibilización hay que diseñarlo y ejecutarlo, el seguimiento de todo lo que implica el proyecto hay que hacerlo. Entonces, sospecho que hay algún tipo de relación con entidades distintas a lo que pueden ser la propia universidad, y en ese sentido, ¿qué han visto ustedes como para poder apalancar esas acciones? Sí, yo tendría que decir en la presentación que estamos trabajando mucho con CIEP, que es el Centro de Investigación de Ecosistemas en Patagonia, y también con la Municipalidad de Coyhaique. Entonces ellos nos han ayudado, y nuestros colegas en CIEP están siempre trabajando en calidad de aire. Nosotros hemos enviado 20 nuevos sensores más fijos allá, para que puedan medir en 10 lugares distintos afuera y 10 lugares adentro de las casas, porque también hay el efecto de las personas sentadas en su living con mucha contaminación adentro. Entonces, esto también no hay conocimiento de esto, o puede ser no entienden cómo usar sus estufas para no tener como este pic de Se pueden estar enfermando y no lo saben. Sí. Claro, sí. Entonces... Sí, entonces es la municipalidad que tiene que tener la conversación y la educación, pero estamos intentando de comunicarnos bien con ellos. Y también hay grupos que se han autogestionado también. Había varios grupos interesados en la contaminación. Es por esto que era fácil encontrar voluntarios, porque ya se habla de esto en las escuelas también. En una escuela hay como sensores en las aulas, allá esto fue hace 3 años, miden el CO2 en las aulas. Ahora eso es muy de moda, porque por la ventilación tienen que hacer esto. Claro. Entonces yo creo que son adelantados en la ciencia ya, porque tienen un verdadero interés, y yo creo que también porque viven en un lugar, la Patagonia, que tiene que ser uno de los lugares más limpios del mundo. Es Patagonia, es virgen, es salvaje, pero hay esta concentración de contaminación que es difícil saber qué hacer, porque también la población ha crecido muy rápido, y entonces estamos buscando las soluciones, pero es un poco de la persona, de elegir su manera de calefaccionar su casa, de limitar la cantidad o de leña húmeda también, ese es un problema, o de cambiar su estufa para pellets, pero sí, necesitan dinero, necesitan proyectos que les ayudan a saber qué se pueden hacer, les ayudan con un cambio de estufa, les ayudan con mejorar sus casas. Entonces es varias etapas. Y ya han hecho algunos cambios, pero no se ve suficiente todavía. Claro. Hay más a hacer. Y a la fecha, digamos, ¿cuál sería el nivel de progreso que tienen en toda esta iniciativa? Si el estado actual es
no, tenemos tantos sensores distribuidos, en este momento estamos en esta etapa del proyecto. A la fecha, ¿cuál sería esa percepción tuya con respecto a la implementación? Sí, ahora vamos a tener sensores fijos, entonces no va a ser, cuando vamos en persona, caminando, es como más intenso. Allá tenemos mejor datos, yo creo, porque es el momento mismo, pero es de 45 minutos una noche, entonces es un snapshot, es un foto del momento. Pero esto de mediciones más largo término nos va a ayudar a ver a qué hora, cuándo se levanta un pic de contaminación, cómo es con las costumbres adentro de la casa también, porque usan su estufa demasiado y como la mayoría de la contaminación es a medianoche, ya cuando están durmiendo, entonces pueden usarlo menos. Y yo creo que con la pandemia, yo creo que en Coyhaique no se ha visto los bajos de contaminación como en otras ciudades, porque en Santiago, por ejemplo, había momentos donde el aire era 70%, había 70% menos de algunos contaminantes, porque era la contaminación de los autos. En Coyhaique es otra cosa, y con más personas en la casa, en realidad es peor que antes. Entonces, sí, se quedaron como con mucha contaminación durante los últimos dos inviernos por estar en sus casas con malas estufas. Claro, y esa realidad que me comenta Zoe con respecto a la permanencia en casa por prácticamente 2 años, sospecho que fue una información relevante para el proyecto de economía circular, Francisca. De alguna forma, la nueva realidad que se instala, digamos, en mayor o menor grado, pero de que hay una nueva realidad, la hay, ha generado un ambiente en el cual proyectos como el que estás planteando de economías circulares tienen mucho más relevancia y mucho más sentido. Entonces, ¿de qué manera consideras tú que este proceso de la pandemia ha tributado a generar esos cimientos para un proyecto de economía circular como el que ustedes proponen? Bueno, son muchas las maneras. Yo creo que el encierro, la cuarentena, bueno, y todo lo que pasó también en Chile durante desde el año 2020 en adelante, ha hecho que en distintos ámbitos tengamos que como repensar cosas, adaptarnos a cosas nuevas y también ocupar el máximo ingenio para enfrentar escenarios que no eran los escenarios que habíamos planificado o que no esperábamos. Yo que trabajo en el tema de ciudades, hacíamos unos talleres donde se ordenaban por prioridad los posibles riesgos que podían, o sea, los eventos externos o problemas que podía enfrentar una ciudad. Y pandemia siempre estaba último de la lista, era el papelito que se perdía. Todo el mundo pensaba en otros problemas, bueno, crisis climática, etcétera. Y claro, es un escenario completamente impensado. Y en ese escenario impensado, la mayoría de las personas de este planeta pasó mucho tiempo encerrado en su casa, con como decía Zoe, algunos dándose cuenta de la cantidad de energía que tenían que gastar para poder calentar 24/7 un hogar, otros entendiendo cuánto es la cantidad de residuos que están generando, los volúmenes de comida que se consumen, la calidad de las comidas, la calidad de aire en la casa, el tamaño de los espacios. O sea, realmente ha impactado muchas, no solamente áreas del conocimiento, sino también en muchas industrias, esta nueva manera de entender nuestra manera de vivir. Básicamente es eso, desde un lugar que nos tocó, que es nuevo. Y es nuevo, pero no sabemos tampoco por cuánto tiempo va a ser nuevo, si va a ser algo que se va a mantener, si vamos a estar más recluidos, más en contacto, bueno, toda esta incertidumbre, que se suma a una incertidumbre económica y a este escenario de posible escasez, que también hace que nos pongamos más inteligentes a la hora de pensar cómo utilizamos nuestros recursos, ¿no? Y la circularidad está vinculada a varias de esas cosas. Uno, a entender, como, digamos, los sistemas de manera cerrada, así como una casa cerrada en la pandemia, con afuera una ciudad que no está funcionando, ¿no? Y ahí hay un vínculo. Y también
empezar a pensar que nuestros recursos no son ilimitados, sino que son escasos. Y tenemos que darle la mayor cantidad de vida útil a cualquier material, a cualquier como insumo, entre comillas, desde el agua hasta las cosas que usamos, porque no es infinito, no tenemos una fuente universal ni de energía, ni de agua, ni de aire limpio, sino que son cosas que en la medida que no las cuidemos se van a transformar en algo que es indispensable para vivir, pero que no va a haber suficiente. Entonces, son dos fuerzas que de alguna manera llevan por sí solas a pensar que las economías circulares como una especie de paraguas que envuelve muchas maneras de pensar las cosas, son la mejor manera de avanzar hacia el futuro. Y en ese sentido hemos trabajado con las pymes. Las pequeñas y medianas empresas, cada una de ellas lo ha pasado mal por la pandemia y por el encierro y por la crisis económica. Hay un incentivo ahí para generar nuevas oportunidades de subsistencia para distintas personas, pero aquí nos encontramos con un montón de gente que tiene mucho propósito y que quiere hacer cosas que no sean cualquier negocio, sino que tienen ganas de emprender y de poner su energía en algo que les haga sentido, más allá de solamente que les vaya bien. Por eso el trabajo, como decía antes, con ellos ha sido muy satisfactorio, realmente se aprende mucho de ellos. Y la economía circular como concepto, me parece que es algo que hoy en día está por suerte permeando distintos ámbitos de la política pública, lo están adoptando también como una especie de filosofía ciertas empresas, desde lo más pequeño como estas pymes a las cosas más generales. Tenemos que empezar a pensar en un mundo que es finito, en recursos que son finitos, en también una capacidad económica que puede ser finita, y ser más inteligentes, ser más parecidos a la naturaleza, además. Porque en la naturaleza no existe la basura, no existe algo que no sirve para nada. Al final, todo elemento tiene, y todo proceso, ser vivo, sistema, de alguna manera va cerrando sus ciclos, y lo que para uno es un residuo, para otro es el comienzo de un sistema nuevo, que puede ser un alimento, puede ser el residuo donde se entala sus raíces, etcétera, ¿no? Tenemos que volver, como desaprender un poquito, a ser tan eficientes en la construcción de cosas y ser un poquito más eficientes en esta economía de recursos y como pensar en todos los elementos del camino y no solo en lo que queremos producir y dejar de ver, digamos, todo lo que está alrededor, tanto lo que extraemos como lo que dejamos. Sí, muy, muy importante ese círculo virtuoso que muchas veces nosotros, por distintas razones, terminamos rompiendo en la naturaleza. Es lo que quita el equilibrio de que las cosas se puedan mantener bien. Cuando uno observa en la naturaleza los ecosistemas que no han sido intervenidos por el humano, pueden estar así en perfecto equilibrio hasta el infinito. El problema es cuando hay alguna intervención externa, por lo general con intereses distintos a los que el propio sistema ya ha establecido. Y en ese sentido, por eso me ha llamado mucho la atención el concepto de circularidad y que de alguna forma responde a rescatar ese círculo virtuoso que respeta los estados naturales de los distintos ecosistemas que hay, ¿no? Y Francisca, una consulta con respecto a los proyectos que ya has mencionado, los 4 proyectos que son súper interesantes, que además se ven súper concretos y muy específicos en su ejecución. A la fecha, ¿cuál es el estado de todas estas iniciativas? ¿Ya están en una etapa en donde van a comenzar a ser implementados? ¿Ya están en curso? Cuéntanos un poquito acerca de ese estado del arte en el cual se encuentran las iniciativas. Nosotros iniciamos hace poco, ya en forma concreta en el último mes, el trabajo con las 4 empresas ganadoras. Ellos hoy en día ya tienen muy claro todos los elementos de los próximos meses de trabajo. Estamos a puertas de entregar el primer monto importante para que ellos puedan ya hacer efectivos ciertos contratos o ciertos servicios que ellos mismos necesitan para sus desarrollos, cada uno es muy distinto, por supuesto, pero como llevamos trabajando alrededor de ya 6 meses con ellos, esto no parte aquí,
hay conversaciones, convenios con municipios, diseños que ya están más o menos avanzados, dependiendo del caso. Incluso algunos ya tienen como el mock-up de una plataforma web. Dependiendo del proyecto, hay un avance que ahora empieza la ejecución misma. En el fondo, poder empezar a, como quien dice, bueno, ya no voy a decir, pero en el fondo una vez que llega el dinero que cada uno obtuvo, se empiezan a concretar todas estas ideas y empiezan a hacer un proyecto real, ¿no? Entonces estamos justamente en esa transición y en los próximos meses estamos ya, o sea, en marzo les vamos a contar, los vamos a invitar a todos al evento donde vamos a mostrar los resultados de estas 4 empresas. Qué bueno. Bueno, algo fantástico es que las dos iniciativas están ya en procesos de implementación. O sea, aquí ya salimos del papel hace rato y ahora estamos en ese proceso de uso y de ejecución de las dos áreas que están proponiendo. Y la verdad es que eso es muy bueno porque muchas veces estas cosas pueden tender a quedarse en el papel o a extenderse mucho para tener acciones concretas. Algo bueno es que ustedes ya tienen ya sudaron lo que significa esta ejecución de cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para cerrar, quisiera darle la palabra a Zoe para una última reflexión desde su mirada con respecto a esta iniciativa que vaya que es sumamente atingente a la época, pertinente y sobre todo necesaria en términos de lo que significa el impacto de la tecnología en el territorio que están trabajando. ¿Cuál sería una reflexión, sobre todo para aquellas personas que pudieran estar interesadas en continuar haciendo cosas como las que ustedes están logrando? Sí, yo creo que voy a comentar en la ciencia ciudadana en general, porque es un método para que la gente se empoderan de la ciencia, que empiezan a pensar cómo es en términos de medio ambiente, por ejemplo, pero puede ser de la contaminación de aire, puede ser de la contaminación del agua o del suelo. Y yo creo que en los varios territorios de Chile hay mucho poder de que las comunidades pueden hacer las mediciones sí mismo y pueden decir, mira, yo creo que hay algo que no está bien aquí. Y después pueden preguntar a la municipalidad o más de la fiscalización de venir y hacer mediciones más oficial. Pero como esto le da la fuerza para reclamar, para decir, o para juntos decidir de hacer algo sí mismo. No tienen que siempre esperar a que alguien lo hace. Entonces, este ejemplo, pero Coyhaique es una ciudad muy solidario en varias cosas. Son en un lugar aislado, muchos han elegido de vivir allá en la Patagonia porque les gusta la naturaleza. Entonces, yo creo que tienen este fuerza para hacer un cambio. Entonces, yo creo que es un lugar muy abierto a que los investigadores o los que se trabaja junto y eso es muy lindo, ciudades de este tamaño. Pero también para medir la contaminación de agua en varios lugares, yo creo que los sensores de bajo costo pueden ser útiles hay lugares donde nunca se han ido a medir, por ejemplo. Entonces, esta tecnología puede ser como importante y yo creo que también trabajar con niños en esto, en las clases de ciencia es muy interesante. Ellos pueden ir a medir en sus ríos, se pueden medir el suelo para ver qué metales, qué nutrientes hay. Entonces es una manera de conocer su territorio mejor, de conocer su medio ambiente y de comunicar los resultados también. Entonces yo creo que es algo fuerte y es muy interesante en Chile porque tenemos tanto diferentes geografías también. Entonces se puede comparar qué son los problemas en el territorio diferente y con este junto de información la gente va a saber más y también vamos a saber qué mediciones más oficial podemos poner en plazo también para cuidar a las comunidades, por ejemplo. Ok, bien. Y bueno, Francisca, a ver, ¿alguna última reflexión con respecto a esta iniciativa que todo nace de un porqué
¿ok? Y evidentemente ustedes vieron una necesidad, organizaron los recursos necesarios, crearon un plan y hoy lo están ejecutando, ¿no? ¿Y cuál sería un poco esa reflexión para que otros pudieran hacer algo parecido, sumarse a la iniciativa que ustedes están haciendo? ¿Cómo ves eso? Estaría apagado. Quizá la reflexión final es un poco en conjunto entre el proyecto que estamos liderando del Centro de Innovación en Ciudades y lo que está haciendo SOE. Creo que es muy motivador, es importante que se haga y de alguna manera es lo que puede motivar, digamos, el trabajo profesional de muchos, es demostrar a partir del pequeño trabajo que uno hace como investigador, como académico, como ciudadano, en proyectos que a veces tienen una escala abordable. Aquí yo siento que, por ejemplo, el tamaño de Coyhaique es fantástico porque se puede leer una ciudad completa, que ganas de poder leer todas las ciudades a escala completa, pero qué bueno poder partir por una ciudad de la escala de Coyhaique con su comunidad. Y después quizás el éxito de un proyecto así se puede llevar a municipios y ahí empezar a sumar. Lo mismo es lo que estamos haciendo nosotros, que trabajamos con un grupo de pymes pequeño, pero de alguna manera en ese trabajo, no con los grandes actores y no con los grandes políticos, sino que con personas que van en el fondo a armar un proyecto que va a ser su sustento de vida, su propósito, etcétera, pero acompañando con el conocimiento que tenemos, canalizando fondos, etcétera, uno puede mostrar que se pueden ir cambiando cosas y que se pueden armar proyectos que son viables, pero que también aportan. En el mismo sentido, SOET está juntando datos porque que validan un conocimiento, que ya la gente sabe que hay cosas que pasan, pero con los datos se hace real, se hace concreto, se puede como luchar por eso, ¿no? Entonces yo creo que la universidad y el trabajo de los investigadores académicos que nos dedicamos a, como, de alguna manera a vincular el conocimiento con el mundo, hace sentido cuando uno ve el conjunto de proyectos que se están realizando, quizás todos micro, quizás todos pequeños, pero que suman a pensar que las cosas se pueden hacer de una forma distinta, ¿no? Y que lo que viene para adelante es esperanzador y tiene sentido y que convoca a gente, no solamente a algunos locos que estamos ahí empujando el carro, sino que es un carro donde mucha gente se quiere subir. Y nada, bueno, y eso se une con que uno al mismo tiempo está educando, en un momento hay alumnos que están involucrados, aprendiendo, viendo estos proyectos, y eso genera una fuerza transformadora. Yo creo que ese es el sentido de llevar adelante este tipo de proyectos, y me imagino que, bueno, con este Expo Impacto se están revisando muchos, no solo estos dos, y me encantaría poder conocer, porque uno siempre se mete en su máquina y empuja su carro, pero a veces no sabe de todo lo que se está haciendo en una universidad con la cantidad de académicos como la UD. Así que qué bueno que se estén visibilizando las cosas, que vamos a aprender unos de otros, y que así como nosotros con las pymes trabajamos y terminan ellos siendo sus amigos y juntándose a armar proyectos nuevos, en la universidad veamos todo lo que estamos armando y podamos eventualmente también colaborar entre nosotros para seguir impulsando proyectos de este tipo. Sí, y totalmente de acuerdo con ese término que has usado de fuerza transformadora, porque al final viene siendo como el paso siguiente a la educación, ¿no? Cuando ustedes logran conectarse con las comunidades desde sus propias iniciativas, independientemente del área, y hacen partícipe a la comunidad para que eso se haga realidad, ya por ahí es estar en esa línea o en ese vector de acción que apunta a la fuerza transformadora. Entonces, bueno, yo creo que no nos queda más que agradecer a Zoe y Francisca por este espacio. Realmente ha sido súper interesante lo que están haciendo. Ojalá más personas estén interesadas en generar oportunidades como las que ustedes están haciendo. La Universidad del Desarrollo siempre ha estado muy atenta a todo lo que implica el cambio constante. Le gusta a esta institución, le gusta esguinzar el status quo de las cosas, desafiar el status quo de las cosas, y yo creo que ustedes son un ejemplo vivo de eso, ¿no? Tratar de cambiar las cosas. Y la verdad es que, bueno, por lo menos de mi parte, felicitaciones, porque es algo que no se ve en todas partes, ni siquiera en otros países es tan común, mucho menos en Latinoamérica, y ustedes están tocando algo que es, como dije en un principio, sumamente pertinente y absolutamente necesario. Así que gracias por el tiempo, y cualquier otra cosa que pudiéramos encontrarnos en el camino, seguramente la vamos a estar llamando. ¿Vale? Gracias. Gracias, Sebastián, por la invitación. Cuídense.
Gracias.